Bendición del Señor para cada uno de ustedes, estimados hermanos. Es un gozo para mi esposa y para mí estar nuevamente entre ustedes para disfrutar juntos de la presencia del Señor y de la preciosa comunión de los santos. Este campamento tiene un lema. El lema está aquí a mi derecha. ¿Cuál es el lema? ¿Lo pueden leer? ¿A viva voz? Ese es el lema de este campamento. El Evangelio del Reino de Dios. Y ese lema tiene un texto lema que está a mi izquierda y que también lo podríamos leer juntos, y dice: amén. Entonces allí aparece, Mateo 24:14, aparece la expresión Evangelio del Reino. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. La palabra mundo allí no es cosmos, sino es la palabra griega que indica la tierra habitada. Así que podríamos leer así: será predicado este Evangelio del Reino en toda la tierra habitada. El Evangelio tiene que llegar a las personas. Así que donde hayan personas viviendo en este planeta, allí el Evangelio del Reino tiene que predicarse. Y dice: para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Interesante señal. El fin no puede venir hasta que el Evangelio del Reino se haya predicado a todas las naciones. Por lo tanto, se debe entender que si el fin no ha llegado, es porque todavía falta predicar el Evangelio del Reino. Y eso explica entonces por qué causa en este campamento nos hemos propuesto este lema. Es interesante, hermanos, cómo en el Nuevo Testamento, cada vez que se refiere al Evangelio del Nuevo Testamento, mayoritariamente, la mayoría de las veces, solo usa la expresión el Evangelio. Para referirse al Evangelio, solo usa la expresión el Evangelio. Sin embargo, aunque con mucho menos frecuencia, a veces el Evangelio lleva un apellido. Y hay a lo menos 10 expresiones que yo investigué donde la palabra Evangelio está acompañada de un apellido. Por ejemplo, Evangelio de Jesucristo, Evangelio de su Hijo, Evangelio de Cristo. Y a uno le podría parecer que estas expresiones son lo mismo, pero no es así. Cuando dice Evangelio de Cristo o Evangelio de su Hijo, es porque el contenido del Evangelio abarca muchos aspectos acerca de la persona de Cristo. Así que estas expresiones indican un diferente contenido del Evangelio. Evangelio de la gloria de Cristo. Ese título entonces especifica más todavía. El Evangelio exalta o resalta la gloria de Cristo. Evangelio de la paz, otra expresión. Evangelio de Dios. No solo es la buena noticia de Cristo, sino es la buena noticia de Dios, nuestro Padre. Evangelio del Dios bendito. Evangelio de la gracia de Dios. Qué linda expresión. Evangelio de la gracia de Dios. Y número 9, Evangelio eterno. También una hermosa expresión. Y ahora entonces, como 10ª expresión,
agregamos el Evangelio del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, hay dos razones por las cuales el cuerpo de obreros ha querido tener para este campamento este lema. Lo primero es porque ustedes notarán que desde hace algunos años estamos enfatizando el Evangelio. ¿Alguno recuerda el lema del año pasado? El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y entonces el tema del Evangelio, como ya hemos visto en estos distintos títulos, no se agota. La buena noticia no terminamos de abarcar todo su contenido. Entonces hemos querido este año continuar con ese tema, destacando otro aspecto del Evangelio, como sería en este caso el reino de Dios. Y la segunda razón por la que hemos decidido que este sea el lema para este año es que pensamos que esta expresión, el Evangelio del reino de Dios, pudiera darnos a todos nosotros en este campamento una orientación clara, definida, respecto de qué es lo que tiene que hacer la Iglesia frente a la contingencia que vive este país. ¿Me siguen? ¿Cuál es el aporte de la Iglesia? ¿Cuál es la reacción que tiene que tener la Iglesia frente al estallido social que vive este país? Y no solo este país, sabemos que es una situación generalizada. A medida que se acerca el retorno de Cristo, esta convulsión irá creciendo. Pero ¿cuál es la posición de la Iglesia frente a esto? En ese sentido, hermanos, quisiera de entrada decir lo siguiente. La única pregunta que la Iglesia tiene que tratar de responderse frente a esta situación social que vive el país es: ¿qué nos estará diciendo el Señor a nosotros con esta situación? Creo que es la única pregunta que nos debiera interesar. Nosotros no tenemos que mirar ni a izquierda ni a derecha, tenemos que mirar hacia arriba, tenemos que mirar al Señor. Y reitero, y la pregunta que tenemos que tratar de contestar para saber qué es lo que tiene que ser la Iglesia es: ¿qué nos está hablando el Señor a nosotros, su pueblo, con esta situación que vive el país? Ahora, si está de moda hacer cabildos, yo creo que nosotros tendríamos que hacer un cabildo para contestar esta pregunta. Es la única pregunta que como Iglesia nos debiera interesar. ¿Qué nos está hablando el Señor a nosotros con esta situación? ¿Qué le está hablando el Señor a su Iglesia con esta situación? Yo soy un convencido, hermanos, de que Dios se mueve en la historia, por lo menos en esta dispensación, se mueve en la historia en función de su Iglesia. La Iglesia es su pueblo. La Iglesia es la amada del Señor y el Señor está edificando su Iglesia en esta dispensación. Y por lo tanto, yo creo firmemente que todo lo que Dios hace y permite en los movimientos de la historia está en función de la edificación de su Iglesia. Así que podríamos decir así: lo que está ocurriendo por causa de la Iglesia. Porque algo Dios quiere hacer no con Chile, sino con la Iglesia. Y probablemente a través de la Iglesia con Chile, pero con la Iglesia. Primeramente con su pueblo. No vaya a ser cosa, queridos hermanos, que en esta semana, durante las administraciones que me van a suceder, el Señor nos demuestre claramente que el que necesita arrepentirse aquí en Chile no son los chilenos, sino su Iglesia. Que es probable que el que está fallando no es el gobierno, sino está fallando la Iglesia. Está faltando a su misión. Así que yo los invito, hermanos, a que vengamos con expectativa a las reuniones durante esta semana,
porque creo que la expresión Evangelio del Reino de Dios nos puede dar una clara orientación. Así ocurrió en Santiago, donde acabamos de terminar nuestro campamento allá. Yo creo que los hermanos se fueron con una clara orientación de lo que tenemos que hacer. Y así esperamos que ocurra también con nosotros. Amén. Bendito el Señor. Dos expresiones aquí en Mateo 24:14 que quisiera resaltar del texto que hemos leído. Dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y esta es la expresión que quiero rescatar, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea, que antes que venga el fin, Dios quiere levantar un testimonio en medio de las naciones. Repito, antes de que venga el fin del siglo, el fin de esta era, Dios quiere levantar su testimonio, quiere levantar a su iglesia como el testimonio de Cristo en medio de las naciones. Pregunto entonces, ¿ese testimonio será un testimonio solo que consiste en palabras? ¿Será un testimonio que tenemos que dar? No digo que no sea con palabras, digo solo con palabras. ¿Será esa la única manera en que la iglesia es levantada en medio de las naciones como el testimonio de Cristo? ¿Cristo fue solo palabras? No. Jesucristo era el testimonio de Dios el Padre entre los hombres. De tal manera que podemos decir, Jesucristo fue un fiel representante del carácter, del poder, del amor, de la misericordia del Padre aquí en la tierra entre los hombres. ¡Qué tremendo! Al punto que Él llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cualquier pregunta que nos hagamos, ¿cómo es el Padre? ¿Cómo siente el Padre? ¿Qué carácter tiene el Padre? Cristo, podríamos responderle y decirle, así como es Cristo, así es el Padre. Ahora la iglesia es el testimonio de Cristo aquí en la tierra, porque Cristo ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Y la iglesia quedó en la tierra como su testimonio. ¿Podremos decir de la iglesia que es el fiel reflejo del Señor Jesucristo? ¿Podremos decir de la iglesia que es el fiel reflejo del carácter de Cristo, del poder de Cristo, de la gracia de Cristo, de la autoridad de Cristo? Ahí está nuestro desafío. Hablando entonces del testimonio, mire lo que dice Filipenses. La carta de Pablo a los Filipenses. Acompáñeme a leer capítulo 2, versículo 14. Respondiendo a la pregunta si el testimonio solo consiste en palabras. Dice Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Mire la expresión de Pablo, ¿no? Aquí está apelando a la conducta, no solo palabras, sino también conducta. ¿Cuál es la conducta? Hagan todo sin murmurar y sin pelear, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la cual, de esta generación perversa y maligna, resplandecemos como estrellas en el firmamento. ¿Y a qué está apelando el apóstol Pablo? Para que seamos esas estrellas que resplandecen en medio de una generación perversa y maligna. Dice la conducta, no solo palabras. Y Romanos,
Acompáñenme a leer Romanos, el testimonio del apóstol Pablo en el capítulo 15, Romanos 15, 18 y 19. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Pablo dice, solo quiero limitarme a testificar, a testimoniar, a contar lo que Dios ha hecho por medio de mí para que los gentiles puedan obedecer al Evangelio. Pero ¿cómo lo ha hecho? Dice, con la palabra. ¿Con qué más, hermano? Y con las obras. Palabra y obras. Y un tercer elemento en el versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los tres elementos? Palabra, obras y señales. Y milagros y sanidades. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo llenó del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta las regiones de Ilírico. Habría que mirar ahí en un mapita, todo ese campo de acción. Dice, lo he llenado del Evangelio de Cristo con palabra, con la palabra, con obras y con señales. Así que cuando dice Mateo 24:14 que este evangelio tiene que ser predicado en toda la tierra habitada para testimonio a esas naciones, tenemos que entender que es un testimonio completo, que no consiste solo en hablar, que no consiste solo en predicar, tiene que ir acompañado de obras y de señales. Díganme si no necesitamos el socorro del Señor. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino sobre nosotros en esta semana. Venga tu reino sobre nosotros en estos días de campamento. Porque el deseo de Dios es que Él quiere levantar a su iglesia como su testimonio en medio de las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pareciera indicar esa expresión, y entonces vendrá el fin, pareciera indicar que Dios no puede tratar con el mundo hasta que no haya levantado a la iglesia como su testimonio. Pareciera que Dios lo que está diciendo el Señor Jesús con este texto es que Dios necesita demostrar a las naciones lo que Cristo es capaz de hacer. Levantar el testimonio de lo que Dios puede hacer. Que eso quede como un testigo entre las naciones, para que entonces cuando Dios juzgue a las naciones les pueda decir, ¿por qué ustedes no creyeron? Si ustedes vieron lo que yo soy capaz de hacer, ustedes lo vieron en mi iglesia. Pareciera que esa es la idea. Será predicado el Evangelio del Reino para testimonio de todas las naciones y entonces yo trataré con las naciones. Así que si el Señor no ha regresado, hermanos, después de 2000 años de historia de la iglesia, es probable que es porque la iglesia no ha sido fiel a su misión. Es probable que nosotros no hemos todavía colmado la medida que Dios tiene para su iglesia. Pero no nos vamos a bajonear, sino que nos vamos a llenar de esperanza y fe, porque querrá decir que Dios va a levantar su iglesia. Y su iglesia tiene que en esta última etapa de la historia levantarse de manera de que pueda manifestar esa medida de Cristo para que el mundo la vea. La iglesia no es un pedazo de mundo,
no es una parte del mundo. La iglesia es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Y eso se tiene que notar. Y eso se tiene que ver. La gente que no conoce al Señor no puede ver al Señor porque no tiene vida espiritual. Está ciega, está muerta. Pero sí pueden verte a ti y a mí. ¿Y qué es lo que ven cuando nos miran? ¿Y qué es lo que ven cuando están entre nosotros? Primera de Pedro, acompáñeme a mirar ese texto. Primera de Pedro. Él es una expresión fuerte, pero necesaria, importante. Capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Creo que este texto tiene relación con Mateo 24, 14. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué le parece? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, si su juicio tiene que comenzar por su casa primero, imagínese después cuando trate con los que no son de su casa. Y digo esto entonces en función de Mateo 24, 14. Cuando dice juicio aquí, por favor no entienda condenación, porque el Señor no está condenando a su iglesia. El Señor más bien está llamando a su iglesia a levantarse. Hermano, no es Chile el que tiene que despertar, es la iglesia. Eres tú y yo. Y el juicio de Dios para despertar a su iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Esperamos un nuevo ánimo del Espíritu Santo de Dios que levante a su pueblo y nos permita manifestarnos como la iglesia bendita, pura, celestial, santa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces vendrá el fin y Dios va a tratar con los que no obedecieron al Evangelio. Entonces vendrá el fin y Dios va a tratar con los que fueron rebeldes a la autoridad del Señor Jesucristo. Pero no hasta que haya tratado con nosotros, no hasta que no haya levantado su iglesia como el testimonio vivo de su Hijo entre las naciones. Repito, un testimonio que no puede consistir solo en palabras, que no puede consistir solo en palabras, sino que también con obras y señales. De modo, dice, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La iglesia, aunque sea perseguida, la iglesia, aunque esté pasando por sufrimientos, tiene que actuar como Cristo. Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Nosotros vencemos el mal con el bien. Está fácil decirlo, pero tenemos que hacerlo realidad. ¿Amén, hermanos? Muy bien, entonces eso es el aspecto que quería resaltar del versículo de Mateo 24, 14. Vayamos a Marcos capítulo 1 y consideremos este texto porque con esto comenzó el Señor Jesucristo su ministerio aquí en la tierra. Marcos 1, 14 y 15. ¿Están conmigo todavía, no? ¿Sí? Amén. Si se van, me avisan para que nos vamos todos juntos.
No me dejen hablando solo, por favor. Este texto es importante porque así comenzó el Señor su ministerio terrenal. Después que Juan fue encarcelado, en otras palabras, después que el ministerio de Juan Bautista terminó, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Según Marcos, así comenzó el Señor su ministerio en la tierra, anunciando el evangelio del reino de Dios. Pero luego dice con qué palabras comenzó anunciando el reino de Dios. Y aquí quiero destacar dos frasecitas. Dice, la primera: el tiempo se ha cumplido. La palabra tiempo allí no es cronos, sino que es la palabra griega kairos, que quiere decir llegó el momento. La palabra kairos quiere decir el momento oportuno. Llegó el instante justo para dar comienzo a algo. Así que Cristo dice con estas palabras, dice Marcos, Cristo comenzó a predicar el evangelio del reino, diciendo: el tiempo llegó. Llegó el tiempo. Si pudiéramos entender, hermanos, que todo el Antiguo Testamento había anunciado ese momento. Todo el Antiguo Testamento había profetizado sobre ese momento. Y ahora Jesús dice: llegó el momento. Ahora es. ¿De qué cosa? ¿El momento de qué? De que el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. No sé si captan bien, pero tenemos problema con la palabrita acercarse, porque pareciera que como que da la idea de que, bueno, se acercó pero no llegó. Se acercó un poquito más. ¿Dónde estaba? Estaba en el cielo y se nos acercó un poquito más, pero no, como que no quedara claro si llegó o no llegó. ¿Qué creen ustedes? Cuando dice se ha acercado, ¿llegó o no llegó? Hay un texto paralelo en Mateo 12, 28, donde Jesús dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Está escrito en un pasado perfecto, pretérito perfecto. El reino de Dios se ha acercado. Y cuando en español uno usa el pretérito perfecto, lo que quiere decir es que ya llegó y llegó para quedarse. No es que la acción ocurrió en el pasado y ya no sabemos qué pasa en el presente, ¿no? Cuando uno usa el pretérito perfecto, quiere decir que está hablando de una acción que llega en el pasado, pero que continúa, que permanece. No es lo mismo decir que Dios nos amó, no es lo mismo que decir Dios nos ha amado. Cuando uno dice Dios nos amó, quiere decir que Dios nos amó en el pasado, pero no se sabe si en el presente nos seguirá amando o no. Ese se llama pretérito imperfecto o indefinido. Dice que nos amó ayer, pero no se sabe si nos ama hoy. Pero cuando la Escritura dice que Él nos ha amado, quiere decir que nos amó en el pasado y esa acción de amor continúa en el presente y avanza hacia el futuro. Dios nos ha amado, nos ama y nos amará por siempre. Y aquí el reino está en pretérito perfecto. El tiempo llegó y el reino llegó. El reino llegó a la tierra y está entre los hombres. Aleluya. Así comenzó el Señor Jesucristo predicando.
se ha acercado el reino de tal manera a los hombres que el Evangelio de Juan dice que el Señor, hablándole a Nicodemo, ¿qué cosa le dijo? Le dijo: si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. Y le dijo más todavía, le dijo: y si naces del agua y del Espíritu, puedes entrar al reino de Dios. El reino de Dios está aquí y podemos entrar en él. Y para nosotros que hemos creído en Cristo, Pablo, escribiendo a los Colosenses, les dice: Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de su amado Hijo. Dios nos libertó de la potestad de las tinieblas y nosotros ya hemos entrado al reino y estamos en el reino de su amado Hijo. Por eso la iglesia confiesa que Jesucristo es el Señor. Él es nuestra autoridad, Él es nuestro rey, Él es nuestro presidente, Él es nuestro partido político, Él es nuestra ideología, el Señor Jesús. No pertenecemos al reino de este mundo, que es el reino de tinieblas, pertenecemos al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, ¿el reino de Dios es una buena noticia? Porque se llama el Evangelio del reino de Dios. Si cambiamos la palabra evangelio por buenas nuevas, quedaría las buenas nuevas del reino de Dios, la buena noticia del reino de Dios. Ya hemos dicho que es buena noticia porque el reino ha llegado en la persona del rey. Donde está el rey, está el reino. Afinémoslo un poquito más. Donde es reconocido el rey, allí está el reino. Donde Jesucristo es reconocido como Señor, allí está el reino. ¿Está el reino entre nosotros? ¿La iglesia ha reconocido a Jesús como su rey? El hermano Cristian nos compartió en Santiago de que una de las acusaciones que se le hizo a los cristianos en el primer siglo era que decían que había otro rey. Había otro rey, además de quién? Porque en el Imperio Romano todo el mundo decía: César es el rey, el emperador es el rey. Pero aparecieron unos locos diciendo que hay otro rey. Y ese rey es Jesús. Donde Jesús es reconocido como Señor, allí está su reino. Pero, ¿por qué más es una buena noticia el reino de Dios? Hermanos queridos, porque la llegada del reino de Dios a la tierra en la persona del Rey, nuestro bendito Señor Jesucristo, significa ni más ni menos que los que entran a este reino, los que creen en el Señor Jesucristo y entran al reino de su amado Hijo, han entrado en la era escatológica. No se asuste con la palabra, la voy a explicar. Lo escatológico quiere decir que los que han entrado al reino del amado Hijo de Dios han entrado a lo definitivo y a lo eterno. Todos los tratos de Dios anteriores a la venida de nuestro Señor Jesucristo eran manifestaciones divinas, por supuesto, pero todas eran temporales y parciales. No llegaba a lo eterno, no llegaba a lo definitivo, todavía no se establecía lo definitivo y lo eterno, lo que ya no va a pasar, pero todo lo demás, todo lo anterior era temporal y parcial. Y por lo tanto era incompleto y era imperfecto. Le pongo un ejemplo.
¿Recuerdan qué pasaba con el perdón de los pecados? Cada año el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo con sangre ajena y hacer expiación por los pecados de él mismo, de su casa y de todo el pueblo. Oh, hermano, pero se imagina cada año con la incertidumbre. Hemos vuelto a pecar y necesitamos que el Señor nos perdone. Y había un día establecido, el Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, donde había que acudir cada año. ¿Cómo habrán esas generaciones anhelado y añorado? Oh, ¿cuándo habrá un perdón definitivo? Oh, ¿cuándo habrá un perdón que realmente resuelva el problema de nuestros pecados? Y así pasaba con todas las cosas. Así pasaba con las resurrecciones, así pasaba con los milagros, así pasaba con las sanidades. Todo era parcial, todo era temporal. Dios se manifestaba con una sanidad, pero luego nos volvíamos a enfermar y otra vez necesitábamos una acción divina, otra vez necesitábamos una manifestación del Señor. Pero queridos hermanos, cuando Cristo dice el reino de los cielos se ha acercado, Él está diciendo, ha llegado lo definitivo, ha llegado lo eterno. Con Cristo no comienza una dispensación más entre otras, no, con Cristo llega la dispensación última y final. Y como es lo último y lo final, es completo y es perfecto. Hoy día anunciamos que el perdón del Señor es completo y definitivo. Él nos lavó con su sangre de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por todos nuestros pecados. Y en eso es clarísimo la carta a los Hebreos, porque si el Señor no incluyó en su muerte todos mis pecados, entonces el Señor tendría que volver a morir para que yo tuviese salvación. Él no necesita morir todos los años, Él no necesita entrar al lugar santísimo todos los años. Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y obtuvo eterna redención. No redención por un año, sino eterna redención. En la cruz del Calvario, Él nos sanó de todas nuestras enfermedades. De una vez por todas, nos sanó para siempre. Y eso tomaría mucho tiempo hablar de eso. Pero la obra que Dios ha realizado en Cristo Jesús es una obra completa, perfecta, eterna y definitiva. Perdón completo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y se iba, se manifestaba sobre los jueces, venía y se iba. Pero el Señor Jesús dijo, pero a vosotros, cuando les envíe el otro Consolador, Él estará con vosotros para siempre. Bienvenido Espíritu Santo, que ha venido a morar en la iglesia, no por un año, no por un milenio, sino por 2000 años y por la eternidad. A nosotros nos ha sido dado el Espíritu de Dios para siempre. ¿Entienden, hermanos? Entonces lo definitivo, lo eterno ya llegó, ya entró en la historia. Este reino, dice la profecía de Daniel, este reino no será dejado a otro reino. El reino de Dios es el último reino y ese reino ya llegó. Ya está aquí.
Es una bendita realidad. No vivimos en la época de las sombras, sino en la época de las realidades, en la dispensación de las realidades. Ahora, dicho eso, hermano, porque alguno a lo mejor está pensando, el hermano Rubén está predicando el reino ahora, que es una doctrina que anda por ahí. Entonces tengo que decir lo siguiente. El reino ha llegado en la persona de su Hijo, en la persona del Rey, hermanos, pero no ha llegado la plenitud de ese reino. Una cosa es decir que algo comenzó y otra cosa es decir que estamos en la plenitud de eso que comenzó. ¿Me explico? O sea, la eternidad ya llegó. El cielo ya llegó. El perdón ya llegó. La salvación ya llegó. Y como digo, es definitiva, eterna, perfecta, completa. Pero no tenemos la plenitud de eso que se inició con la primera venida del Señor. Y la Escritura es clarísima entonces para decir de que si bien todo comenzó con la primera venida del Señor, la era escatológica comenzó con la primera venida del Señor, lo definitivo y lo eterno comenzó con la primera venida del Señor, nada llegará a la plenitud sino hasta que el Señor regrese por segunda vez. Así que todo lo inicia el Señor y todo lo consuma el Señor. El Señor le da el puntapié inicial y el Señor sellará o consumará lo que comenzó. Pero eso no tiene que impedirnos de gozarnos, que la resurrección está aquí, que la resurrección ya llegó, que la victoria ya está alcanzada y es nuestra. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos tiene que quitar la gloria y el gozo de saber que ya estamos en lo definitivo y en lo eterno. Pero necesitamos anhelar el regreso del Señor, porque solo cuando el Señor regrese, la iglesia entrará en la plenitud de todas las realidades celestiales. Entonces los teólogos usan una explicación que yo la voy a poner bien en castellano y yo sé que a usted no se le va a olvidar más. Estamos en un ya y estamos en un todavía no. Las dos cosas a la vez. Ya, pero todavía no. Ya porque con Cristo hemos entrado a lo eterno, pero todavía no porque el Señor no ha regresado. Y solo cuando Él regrese, la iglesia alcanzará la plenitud. Ya y todavía no. Todavía no, pero ya. Hay una tensión. Y espero que la explicación esté clara, hermano. La tensión es entre lo que Jesús comenzó, que es lo eterno y lo definitivo, y la consumación o la plenitud de eso que se alcanzará cuando el Señor regrese. Como algunos me están mirando feo, ¿qué herejía será esta? Primera de Juan. Pongamos un ejemplo. Este ejemplo me lo dio Roberto. A él le tocó hablar después de mí en Santiago. Y me hizo este aporte, y yo como soy avispadito por la gracia del Señor, lo anoté. Primera de Juan 3:2. Aquí está el ya, pero todavía no. ¿Cómo dice? Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Hay alguna duda de eso? Levante la mano el que tiene duda si es hijo de Dios o no. Para darle una camotera entre todos.
Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero, ¿qué pasa? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahí está el testimonio que Dios está esperando. Claro que somos hijos de Dios hoy día, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aún no se ha manifestado toda la plenitud de lo que es ser hijo de Dios. Pero sabemos cuándo va a llegar eso, todo lo que hemos de ser, cuándo va a ocurrir. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿somos o no somos? Somos, pero no somos. Ya, pero todavía no. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Yo con estas palabras animo a mi esposa. Porque me dice, ¿cuándo vas a cambiar? Yo le dije, ahora soy, pero todavía no. Soy, pero todavía no se ha manifestado todo lo que voy a hacer. Tenme paciencia, amada mía. Tengo que echar mi chistecito porque si no usted después dice, uy, que está fome el hermano Rubén. Amén, dice el hermano. Por eso los quiero mucho, por la sinceridad que ustedes tienen. Veamos dos ejemplos más. Hay muchos ejemplos en la Escritura. Juan dice, les escribo para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Pero el Señor, hablando a sus discípulos que lo habían dejado todo, les dice, ustedes recibirán 100 veces más en este siglo, los que lo han dejado todo por mí. Esto no es para todos, es para los que lo han dejado todo por Él. Levanten la mano los que lo han dejado todo por Él. Entonces no es para ustedes. 100 veces más recibirán en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces Él pone la vida eterna en el futuro y Juan la pone en el presente. Les escribo, hermano, para que sepan que tienen aquí y ahora vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna es ya y todavía no. Ya tenemos vida eterna. Lucas 21, hablando el Señor Jesús en todo este capítulo, el hermano Gonzalo seguramente va a usar mucho Lucas 21. Versículo 28, Lucas 21, 28, aquí hay otro ejemplo. Dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, pónganse de pie firme, saquen pecho, levanten la cabeza, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. O sea, la redención es futura. Es futura. Aquí Jesús dijo cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, pónganse en pie, levanten la cabeza porque la redención de ustedes está cerca. ¿Estamos redimidos o no estamos redimidos? ¿Qué? ¿Pero qué dijeron amén a qué? ¿Que estamos redimidos o que no estamos? Bueno, ¿y por qué Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza porque vuestra redención está cerca? Porque la redención es ya y todavía no. La redención ya entró y nosotros hemos entrado en la redención y podemos decir que somos un pueblo redimido, pero hay un aspecto de la redención que todavía no culmina. Dios ha redimido nuestro espíritu, ha redimido nuestra alma, pero falta la redención de nuestro cuerpo. Dígame que no es esperanzador, que también hay redención para nuestro cuerpo.
Pero esa redención de nuestro cuerpo no ocurrirá hasta el regreso del Señor, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados de este cuerpo mortal. Aleluya. Entonces la redención es una realidad pasada, presente y futura. Ahí está el ya y el todavía no. ¿Cuántos de ustedes tienen reclamos con el cuerpo que tienen en este momento? Levanten la mano los que tienen reclamos. Llega una edad en que le empieza a salir la pancita a uno y no hay cómo pararla, hermano. Les pido la oración. No hay cómo pararla. Hay esperanza, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Amén. Yo tenía varios reclamos con mi cuerpo y le reclamé al Señor. ¿Cómo dicen que tú haces todas las cosas bien y que tú todo lo que haces es perfecto? Mira, le dije yo. Y él me consoló y me dijo, no, si solo te he hecho en borrador. Ya te voy a pasar el limpio y voy a quedar tiki-taka. ¡Aleluya! Y el 31, ahí mismo, Lucas 21, 31, ahí hay otro ejemplo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué pasa? Sabéis que está cerca el reino de Dios. ¿En qué quedamos? Él mismo dijo, el reino se ha acercado, y ahora está diciendo al final de su ministerio, dice, y cuando vean que estas cosas suceden, sepan que está cerca el reino de Dios. O sea, ahí recién va a llegar. Entonces, cuando estos textos ponen la redención y el reino en futuro, lo que uno debiera leerlo así. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca la plenitud del reino de Dios. Y en el verso anterior, cuando comiencen a suceder estas cosas, erguid y levantad vuestra cabeza, porque la plenitud de vuestra redención está cerca. Lo que Dios comenzó lo va a terminar. Y dice Pablo a los filipenses, tienen que estar persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra no la va a dejar a medias. No solo tu espíritu, no solo tu alma, también tu cuerpo. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El Evangelio del Reino es una buena noticia. El reino de Dios es una buena noticia. Porque ha llegado y porque con la llegada de ese reino ha llegado lo eterno y lo definitivo. El último punto que quiero tratar es ¿qué vida de iglesia produce el reino de Dios? Hemos dicho que estamos en el reino de Dios, creemos que el reino de Dios ha llegado, nosotros estamos en el reino de su amado Hijo, estamos en lo eterno y lo definitivo, solo esperamos la consumación. Con el regreso del Señor, la consumación de todas las realidades celestiales. Pero ¿qué tipo de vida de iglesia produce el reino de Dios? Entonces quiero terminar con dos textos en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Aquí solo lo vamos a leer. Y luego en el segundo resumen del libro de los Hechos, solo dos textos más y termino. Hechos 2:41. Y lo que me interesa es el resumen que hace Lucas
de la vida de iglesia, de la iglesia en Jerusalén, siglo I. Dice el 2:41, Hechos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya, ¿no? Eran 120 y en un solo día la congregación, la iglesia pasó a tener una membresía de 3,120 hermanos. Qué tremendo. Ahora, más tremendo que eso es cómo vivían esos 3,120 hermanos. ¿Cuántos seremos nosotros aquí en este campamento? ¿Unos 800? ¿1000? ¿Menos? 600, pero tengamos fe, pues 1000. Vamos a llegar a 1000. Esto está contado por un evangelista, así que son 1000. Aquí eran 3,120. Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 elementos o 4 verdades o 4 prácticas en que los hermanos perseveraban. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar en estas mismas 4 cosas. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, para los ancianos de las iglesias, aquí hay una guía perfecta. Es en estas cosas que tenemos que perseverar hasta que regrese el Señor. Son 4, no necesitamos más. 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Cómo andamos ahí? ¿Cómo andamos en ese aspecto? Estamos hablando de la clase de vida, el tipo de vida de iglesia que genera el reino de Dios, que produce el fruto del reino de Dios. Es esta clase de vida de iglesia. Había temor en toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí los obreros estamos en una deuda, aquí los obreros estamos en una carencia. Y tenemos que asumir este desafío. ...44... todos los que habían creído estaban juntos. ¿Qué le parece eso? Y tenían en común todas las cosas, mamita mía. ¿Lo leyó? Tenían en común todas las cosas. Voy a tocar ese aspecto en el segundo texto, en el que vamos a leer. Pero mientras tanto, guarde ese. Tenían en común todas las cosas. ¿Qué será eso? El 45. Y vendían sus propiedades. ¿No dijeron ni una cosa ustedes? ¿Ni se asombraron nada, ni una cosa? A ver, lean de nuevo, ¿está ahí en su Biblia o no? ¿O yo leí otra Biblia? ¿Qué hacían los hermanos? Vendían sus propiedades. Nosotros estamos dedicados a comprar. Y la primera iglesia vendía. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La voy a explicar después en el otro texto. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Qué bonito, ¿no? Anhelaban estar juntos, deseaban estar juntos, se buscaban para estar juntos, al punto era que todos los días. Esta que viene, en esto tenemos un 7 los que estamos aquí, nosotros, un 7, en la que viene. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En ese estamos bien, ¿no es cierto?
buenos para comer, y con alegría y con sencillez. Pero ¿cuántas características llevamos? Llevamos varias, y en esta nos sacamos un 7, y en la otra, ¿cómo anduvimos? No le escuché ni un amén, nadie dijo nada, silencio sepulcral. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo andamos ahí? Alabando a Dios parece que también estamos más o menos. Pero teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cómo anda la misericordia? Estamos llevando el evangelio a los homosexuales, a los drogadictos. Estamos atendiendo a las madres solteras, a los que padecen de SIDA. Estamos trabajando con los que padecen de cáncer, teniendo favor con todo el pueblo. Y mire el final, el corolario, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Puede haber un mejor evangelismo que una iglesia así? No hay mejor evangelismo que ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Y aquí tenemos una radiografía, una fotografía de esa iglesia. Capítulo 4 de Hechos. ¿Qué ocurrió en el 3? Después de ese resumen, ¿qué acontecimiento ocurre? Los apóstoles, tal como había dicho en el resumen, hacían maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles, y en el capítulo 3 hay un ejemplo, la sanidad de un cojo. Y otra vez Pedro predicó, producto de la sanidad, la gente fue atraída, Pedro se levantó nuevamente, igual que en el día de Pentecostés, volvió a predicar, y dice el 4:4, fíjense el 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El segundo discurso de Pedro, ahora producto de una sanidad. Y dice que esos que creyeron, el número de los varones era como 5,000. Y solo dice varones. O sea, si contamos a las mujeres y a los niños, ¿cuántos son los que se convirtieron? Pero dejémoslo en 5,000 nomás. Más 3,120, ya son 8,120. Y otra vez hace un resumen en el 4:32. Y digo esta cifra de 8,120 solo para que entendamos cómo una comunidad, cómo una iglesia de 8,120 hermanos puede vivir de la manera que vamos a leer ahora, en el 4:32. Dice, y la multitud, está bien, ¿no es cierto? Son una multitud, ahora son 8,000. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Quién puede producir eso? Solo la gracia de Dios, solo el reino de Dios. Si hay 8,000, hay 8,000 corazones. No, aquí dice que son 8,000, pero hay un solo corazón. El corazón de Jesús, que por el Espíritu Santo se expresaba en esa iglesia. Y aquí viene la aclaración. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Les dije que cuando llegara a esta parte les iba a explicar entonces ese punto, que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo es que las tenían en común? ¿Será que los hermanos dijeron, vamos a poner todos los autos acá atrás? Y esos autos que están ahí son de todos. Así que si usted necesita salir, pide la llave de uno de esos autos, lo toma y lo usa. Porque tenían en común todas las cosas. ¿Será así? Después va el dueño y el dueño dice, va, ¿y mi auto? No, el hermano Julio tomó y se lo llevó. No, aquí dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea, había propiedad privada.
Yo tenía mis cosas, solo que yo no digo, o yo no decía, en el caso de ahí, no decía que lo que yo tengo es solo mío. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Tenían sus casas, tenían sus bienes, tenían sus propiedades, pero ellos no decían esto es solo mío. Es de todos, está al servicio de todos, pero cada uno administraba lo suyo. Valga esta aclaración porque no estamos hablando de comunismo. Pero una cosa es administrar bienes y otra cosa es creer que los bienes son solo del que los administra. ¿Amén? Así que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de toda la comunidad. Estos días me visitó un amigo, un pastor amigo de Estados Unidos. Llegó a Chile y necesitaba un auto para moverse. Y yo le tuve que pasar mi auto con la llave y benzina. Y él viajó para Concepción desde Santiago y visitó familiares y fue para allá. Yo oraba para que no recorriera tanto. Eso es. ¿Y por qué tengo que pasarle el vehículo? Porque no es solo mío. Es de todos ustedes. ¿Les gustó eso? Pero como tienen más cerca al hermano Mario, pídanselo a él. ¿Tiene auto Mario o no? ¿No tiene? Ya el que tenga dos, regálele uno porque el hermano necesita. El 33, hermano. Y con gran poder, otro desafío para los obreros, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La buena noticia del reino de Dios, que Jesucristo está vivo y Él es el Rey. Con gran poder. ¿Qué poder era ese? El poder del Espíritu Santo. Con gran poder del Espíritu Santo daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y fíjese la frase que viene, y abundante gracia era sobre todos ellos, sobre los 8.120. Y después de decir esa frase, y abundante gracia era sobre todos ellos, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Cómo andamos ahí, hermano? Ríanse ahora. No había ningún necesitado. ¿Y cómo es que no había ningún necesitado? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Los que tenían más se deshacían de alguno de sus bienes y propiedades. No significa que vendían la casita donde vivían, no. Pero ahí uno que otro tenía 2 casitas y hasta otro tenía 3 casitas. Levanten la mano los que tienen más de una casita. Que gente más pobre, aquí no hay nadie. Qué milagro, ¿no? Los judíos vendiendo. ¿Qué tipo de vida de iglesia produce el reino de Dios? Hermano, este es el testimonio que tenemos que mostrar entre las naciones. ¿Cuál es el testimonio? No sé qué le parece que lo que está diciendo aquí es justicia social. En la iglesia había justicia social. Afuera no hay y nunca habrá. Venga el gobierno que venga y tengan la constitución que tengan, nunca habrá justicia social afuera. ¿Cómo puede brotar la justicia de corazones injustos?
Pero sabe, en la iglesia tiene que haber justicia social. No tiene que haber ningún necesitado, porque los que tienen más tienen que deshacerse de eso que les sobra y suplir la necesidad de los que faltan. Así que si Dios nos está hablando en estos días, hermano, esto va a tener que comenzar a ocurrir. Así que si usted estaba pensando, yo tengo un terrenito allá en la playa, estaba pensando construir una cabañita, venda la propiedad. Y fíjese que no era que cada hermano andaba haciendo misericordia por su cuenta, como sentía. No, dice, lo trajeron, había una cosa ordenada, lo traían a los pies de los apóstoles. Había una tesorería, había una administración, y desde ahí se repartía. De tal manera que no había ningún necesitado. ¿No le parece maravilloso leer eso, hermano? ¿No había ningún necesitado? ¿Qué les parece que viene la televisión y nos hace un reportaje aquí? Y nos dice, ¿cuál es la situación de los pensionados entre ustedes? Ustedes que hablan que Jesucristo es justo, que Él es el príncipe que traerá la justicia. ¿Nos desnudarían o no, hermanos? ¿Usted sabe cuál es la situación de los pensionados entre nosotros? ¿Será que hay hermanos entre nosotros pensionados, gente de la tercera edad, que solo vive con esa miserable pensión? ¿Habrá? Yo quedé desnudado en estos días con esta situación porque me puse a pensar en mis hermanos y en primer lugar no tengo idea. Primera vergüenza, no tengo idea en qué situación vivirán algunos de mis hermanos. Así que me acerqué a una hermanita que vive con una pensión de 110,000 pesos. Y para aumentar mi vergüenza, que quería que la tierra me tragara, esa hermana de los 110,000 pesos me contaba a ella 10 más 10,000 pesos y ofrenda 10,000 pesos. ¿Cuánto le quedaron? 90. Entre paréntesis, con eso nos condenó a todos, ¿no es cierto? Y para mí, ella estaba invisibilizada. Yo no la había visto. Por supuesto, la ubico a la hermana, una ancianita, pero nunca había tomado conciencia, nunca me había preocupado su situación. ¿Cómo saldríamos en ese reportaje? ¿Quedaríamos bien parados o no? ¿O resulta que afuera, donde no reina la justicia de Cristo, los ancianos están desamparados? Pero en la iglesia de Jesucristo, donde dicen que reina el juez justo, el rey de justicia, el príncipe de paz, también están desamparados. Ahora, si usted piensa que me salí de la Escritura al tratar esto, le dejo como tarea 1 Timoteo capítulo 5, donde Pablo detalla, pero no lo vean ahora, porque tengo que terminar, donde Pablo dice, la iglesia debe hacerse responsable de las viudas que en verdad lo son. Y hay todo un orden. ¿Y por qué dicen las viudas que en verdad lo son? ¿Cómo es que hay viudas verdaderas y viudas falsas? Y él está hablando de las viudas que en verdad lo son, a las que verdaderamente están solas, porque hay otras ancianos que tienen hijos y que tienen nietos. Y entonces ahí la Escritura es muy sabia para decir, bueno, esos hijos y esos nietos háganse cargo de la abuelita. Así que ahí tenemos que hablar con los hijos y con los nietos y apretarles las clavijas y decir, respondan. Dice, para que no sea agravada la iglesia, de tal manera que la iglesia tenga para las que en verdad son viudas. O sea,
Las viudas verdaderas son las que verdaderamente han quedado solas y solo dependen del Señor. Pero encuentro impactante leer estos textos, hermanos, en el libro de los Hechos. Menciona en el 4:36 al hermano José, que nosotros lo conocemos por Bernabé, y lo pone como ejemplo de uno de los tantos hermanos que vendió una propiedad y puso lo vendido a los pies de los apóstoles. Y el capítulo 5 pone un ejemplo, otro ejemplo, de Ananías y Zafira, y me parece que es muy bonito que lo haya puesto el Espíritu Santo, ese ejemplo de Ananías y Zafira, para que entendamos de que esto no es por fuerza, hermano, no es por obligación, esto no es comunismo, esto es el reino de Dios, esto es lo que opera la gracia. Por eso dice, abundante gracia era sobre todo ellos, de tal manera que los que tenían más se desprendían para suplir a los que tenían menos. La Escritura no habla de igualdad, dice, el que recogió mucho no tuvo más, pero el que recogió poco no tuvo menos. No es igualdad, pero lo que quiere decir es que el que necesita más recibe más y le alcanza, y el que necesita menos recibe menos, pero también le alcanza. De manera que no hay ningún necesitado. Y termina con Ananías y Zafira, que ellos, para no ser menos, para entrar en esta moda de que todos están aportando y todos están vendiendo, venden una propiedad y dicen, si la vendieron en 500, dice, pero vamos a decir que la vendimos en 250 nomás, porque no hay que ser tonto. Y usted sabe el resultado, cayeron muertos. Me parece muy lindo que esté puesto eso ahí, como testimonio de que esto no es moda, esto no es algo que se puede imponer, esto no es algo que se puede obligar, pero esperamos que la gracia de Dios opere en nosotros, hermanos. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios a nosotros con este estallido social? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Repito, me parece que los primeros que tenemos que arrepentirnos somos nosotros. No estamos dando la medida que el Señor espera de su iglesia. Necesitamos crecer. Tampoco quiero ser negativo, quiero animar. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. A veces queremos conformarnos con lo que tenemos, con lo poco y nada que tenemos, queremos conformarnos y creernos mejores que otros, en circunstancias que a la luz de estos textos necesitamos tanto crecer. Todavía hay mucho egoísmo, todavía hay mucha avaricia, todavía estamos corriendo tras el dinero, todavía estamos tratando de tener más y más. Y usted sabe que eso nunca se sacia, se va a llenar de bienes y nunca va a estar saciado y va a querer más. ¿De dónde sacaron los hermanos esto de vender las propiedades? Y sabe, solo Lucas lo tiene. El mismo que escribió Hechos en el Evangelio, él le puso nota cuando el Señor lo dijo. Le dijo, manada pequeña. Levanten la mano los que integran la manada pequeña. Manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y acto seguido, y solo Lucas lo tiene, dice, vendan lo que poseen. ¿Quién lo había dicho? El rey. Vendan lo que poseen y den limosna. Y hagan tesoro, no aquí en la tierra, hagan tesoro en el cielo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quedaron achacados o quedaron bendecidos? Las dos cosas. Ya y todavía no. Pero que el Espíritu Santo de Dios nos hable en esta semana y comencemos a ver no solo milagros de sanidades, sino también milagros económicos. Confíen, hermano, traigan, vendan, los que pueden vender, los que tienen para vender, vendan, traigan el precio a los apóstoles.
No para que los apóstoles vivan con 30 millones mensuales. ¿Entiende? No para eso. Creo que eso es para el milenio. Póngase en pie, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos desafía, que también nos desnuda. Tu juicio, Señor, debe comenzar por tu casa. Recibimos tu palabra, Señor. Aunque ella muestre lo que nos falta, pero la creación está esperando con gemidos por la manifestación de los hijos de Dios. Levanta tu iglesia en estos días. Despierta tu iglesia. Levántala para que sea testimonio de Cristo, completo en todos los aspectos. Que lo que no hay en el mundo y nunca lo habrá hasta que no reine Cristo, que lo puedan ver en la iglesia. Que seamos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, para que al ver nuestras buenas obras glorifiquen al Dios y Padre. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Te pedimos perdón si hemos fallado en nuestra misión, si nos hemos quedado cortos. Venga tu gracia y opere en nosotros profundamente, que toque el bolsillo, Señor. Amonéstanos, Señor. Enséñanos a dar, enséñanos a desprendernos, no a acaparar. Que aprendamos a hacer tesoro en los cielos, no en la tierra. Síguenos hablando, Padre, esta noche y todos los días que faltan. Ven completando, Señor, ven a dar contenido y desarrollo de tal manera que tu pueblo salga con una visión clara, no solo para entender, sino para hacer, que salgamos con claridad respecto a lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Gracias, mis hermanos. Bendición.